En la nota de salud de su magazine Teresapatoca queremos resaltar una fecha muy importante como fue el pasado 14 de noviembre que se celebró el Día Mundial de la Diabetes. Desafortunadamente, como vamos a ver a través de la nota, es una enfermedad que viene aumentando y la prevención y el control de la diabetes, como dice, está en nuestras manos a través de una alimentación saludable, a través de la actividad física, a través de practicar estilos de vida saludables. Miremos un poco de las cifras de la diabetes a nivel mundial. A nivel mundial, entonces, actualmente hay 382 millones de personas que tienen diabetes y otras 316 millones corren el riesgo de desarrollar porque ya se les ha encontrado algún nivel alto de azúcar en la sangre. Entonces, miren la cantidad de gente en el mundo que sufre diabetes. En Norteamérica y en el Caribe se estiman que 36.8 millones de personas afectadas por la diabetes y se espera que en el 2035 aumente casi a la mitad, o sea, casi 50 millones de personas en Norteamérica y en el Caribe sufriendo de diabetes. ¿Cómo son las cifras en América Central y en Sudamérica? Y que pues ahí está nuestro país, Colombia. Hay 24 millones de personas sufriendo de diabetes, o sea, el 8% de la población adulta ya tiene este problema de diabetes. Y en Colombia, al 2013 se estiman que habían 2 millones de personas afectadas por diabetes. La prevalencia se encuentra en el 7.2% y en las mujeres hay más prevalencia de diabetes que en los hombres. Entonces, tenemos 2 millones de personas de colombianos viviendo con diabetes y falta mirar todos los que están sin diagnosticar, que desafortunadamente son muchos. La mitad de los fallecimientos atribuibles a la diabetes ocurren en personas menores de 60 años. Mire todos los años de vida perdidos porque la gente se está muriendo de diabetes. Y la diabetes causó 5 millones de muertes en el 2013 y cada 6 segundos muere una persona con diabetes. Entonces, usted haga la cuenta mientras está mirando la nota de salud o mientras está viendo el magazine Teresapatoca, cuántas personas están muriendo en el mundo por diabetes y cada 6 segundos se muere una persona por esta enfermedad. Se espera que en el 2035 haya 471 millones de personas viviendo con diabetes en el mundo, de las cuales 88 millones están ubicadas en las Américas, América del Norte, América Central, América del Sur. Entonces son cifras altas y son cifras muy alarmantes. Más de 79.000 niños desarrollaron diabetes tipo 1 en el año 2013 y más de 21 millones de niños nacieron afectados por la diabetes durante el embarazo en el año 2013. ¿Por qué? Por ser hijos de mamitas con problemas de diabetes en la gestación. La diabetes es un asesino silencioso. Vemos cómo las afecciones metabólicas son asesinos silenciosos que matan a través de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es la diabetes? Pues es una enfermedad consistente en la alteración del metabolismo de los carbohidratos que se produce por una insuficiencia de la secreción de insulina o una falta de actividad de la misma, de la insulina, que conlleva a elevar los niveles de glucosa o de glicemia en sangre, o sea, ocurre una hiperglicemia. Eso es la diabetes. Miremos esta otra definición. Es una condición crónica en la cual el organismo no es capaz de producir suficiente cantidad de insulina o está en incapacidad de responder a su efecto. Entonces, estas son las definiciones de diabetes. Y también miremos que el nombre de diabetes mellitus, ese mellitus viene de la miel, que ese nombre es debido a la presencia de azúcar también en la orina, y antes también le decían que era la enfermedad en que la persona orinaba con un sabor dulce, que esa orina pues es dulce, de por sí es más amarilla y más concentrada. Miremos esta diapositiva en la que nos muestra cómo la glucosa está aumentada en la sangre, cómo vemos en el lado derecho esa glucosa que está, los niveles de azúcar elevados en la sangre, y entonces esto pues va a alterar el buen funcionamiento del organismo. Miremos que la parte de la insulina, la glucosa el azúcar en la sangre pasa al interior de las células donde es utilizada como energía, pero esto lo hace gracias a la presencia de insulina. Si no hay insulina, ese azúcar no se puede transportar a las células. La insulina es segregada por el páncreas, que según sean los niveles de glucosa en la sangre, el páncreas va a segregar más o menos insulina. La insulina es indispensable para las células de todo el organismo. La célula necesita azúcar
como fuente de energía, así como el vehículo necesita gasolina para funcionar, la célula necesita glucosa o necesita azúcar para funcionar. Y la glucosa, para ser transportada a las células, necesita la insulina. Si no hay insulina, pues entonces se va a ver afectada ese consumo de glucosa por las células sanguíneas. La diabetes definitivamente es un proceso metabólico. Cuando una persona sufre de diabetes es porque tiene alterado su metabolismo. Vemos cómo tenemos el azúcar, pues la obtenemos a través de los alimentos y esa se transforma en energía. Y el metabolismo es eso, es el proceso que genera y usa energía. La transformación del alimento en energía es una forma entonces de metabolismo. El páncreas es un órgano bien importante y el páncreas es un pequeño órgano ubicado en el abdomen que está detrás del estómago y está abrazado por la primera porción del intestino delgado. Además de producir insulina, tiene importantes funciones en el proceso también de digestión, porque el páncreas, fuera de secretar insulina, es el encargado de secretar pues jugos pancreáticos que sirven para tener una buena digestión. Cuando existe el combustible para transportar esa energía que llegue al carrito, funciona, pero miremos por qué. Los alimentos contienen glucosa, que son indispensables como fuente de energía y combustible, y sin insulina no puede ingresar la glucosa al interior de la célula. Entonces, miremos que en la persona diabética, en fin, lo que tiene alterado son esos niveles de insulina y esa secreción de insulina. La insulina es la llave que permite ingresar el combustible. La insulina permite el ingreso del azúcar al interior de las células. Así como un carro no puede funcionar sin el combustible pues más importante, que es la gasolina, tampoco la glucosa puede entrar a la sangre sin esa llave importante como es la insulina. Sin insulina el combustible de los alimentos se desperdicia. Entonces, sin insulina quedan esos altos niveles de glucosa dentro de la sangre en el organismo, haciendo toda la cantidad de daños que hace. ¿Cómo actúa la insulina en el organismo? La insulina en la sangre, ¿qué es lo que hace? La insulina la glucosa va pegada a la insulina y la insulina transporta la glucosa y permite el ingreso a las células, y las células transforman la glucosa en energía. Así funciona entonces este proceso de la insulina y de la glucosa. Pero en una persona con diabetes el páncreas no funciona correctamente, entonces no hay una buena cantidad de insulina, entonces las células procesan solo una pequeña cantidad de glucosa y se queda el resto de glucosa en el torrente sanguíneo, causando problemas. La diabetes, como decían, es una enfermedad metabólica, tiene que ver con el metabolismo. En el diabético el páncreas deja de trabajar, por lo cual no produce la insulina que tiene que producir, y ese azúcar entonces se queda en el torrente sanguíneo y se forma lo que se llama hiperglicemia o hiperglucemia. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Primero pues por unos síntomas, pero muchas veces para diagnosticar definitivamente la diabetes se necesita un examen de sangre. Se debe hacer en ayunas, la persona debe tener 8 o 10 horas de ayuno, que no haya consumido absolutamente nada antes de 8 horas de usted tomarse ese examen de glucosa o glicemia en ayunas. Entonces, ¿qué pasa? Usted se toma un examen de glicemia en ayunas y cuando da por debajo, cuando da entre 70 y 100, podemos decir que está normal. La persona no es diabética, la persona está normal. Cuando los niveles de glucosa en sangre nos dan entre 100 y 125, entonces el médico debe mandar otro examen, que es la glucosa postprandial, una glucosa que se toma a las 2 horas de haber desayunado o a las 2 horas de que le den a uno una carga de glucosa. ¿Qué pasa? Cuando el resultado da menos de 140, no hay problema. Cuando la glicemia post da por debajo de 140, la persona no es diabética, pero si esos niveles dan entre 140 y 199, decimos que usted es un prediabético. Pero si esas cifras de glicemia postprandial da por encima de 200, usted ya es una persona diabética. Entonces, cuando sus niveles de azúcar en ayunas dan encima de 126, usted ya es diabético. Cuando los niveles de azúcar
glicemia post-DAN en 200, usted ya es una persona diabética. Cuando usted le hacen un examen de glicemia y está mayor a 125, pues se le debe mandar un examen confirmatorio, pero si definitivamente da mayor a 125, 126, a usted ya se le diagnostica como una persona diabética. Hay diferentes tipos de diabetes, está la diabetes tipo 1 y está la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 especialmente se llama también la diabetes de la infancia, la diabetes juvenil, el páncreas no produce insulina, también la persona empieza a adelgazar, a tener como decaimiento, a darle mucha sed, a orinar frecuentemente. El tratamiento para la diabetes tipo 1 es dieta y la insulina. Definitivamente la tipo 1 necesita aplicarse la insulina. Pero también está la diabetes tipo 2, que es más frecuente ya en personas adultas. Cuando usted tiene problemas de sobrepeso y obesidad también puede tener diabetes tipo 2. No tiene síntomas, muchas veces la gente tiene diabetes y no tiene síntomas. En la diabetes tipo 2, cuando usted ya le siente los síntomas, es porque esos niveles de azúcar están muy altos. Por eso les digo que hay mucha gente sin diagnosticar. ¿Por qué? Porque no se han mandado a hacer un examen de azúcar en ayunas, y es importante entonces que usted pida a su médico que le mande un examen de azúcar. Y también existe la diabetes gestacional, es aquella que ocurre en las mamitas cuando están en periodo de embarazo, y muchas veces se le diagnostica, otras veces no se le diagnostica a tiempo, pero también ocurre la diabetes gestacional. Eso ocurre cuando están altos los niveles de azúcar en la sangre, le proporciona glucosa adicional al bebé y hace que el bebé aumente de peso. Son esos niños que nacen macrosómicos o con mucho peso. De por sí, cuando nacen así es porque la mamita tenía diabetes en el embarazo. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la diabetes? Miremos la diabetes tipo 1. La persona empieza a orinar con frecuencia, mucha sed, mucha hambre, pérdida de peso sin motivo, cansancio o debilidad. Entonces eso ocurre porque el azúcar en la sangre está muy alto y produce todos esos síntomas, y en la mayoría de esos casos la gente acude porque tiene esos síntomas, pero a veces, como les decía, la gente así tenga los síntomas no acude. Entonces estos son los síntomas de la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2, miren las cifras: por cada 3 personas que tienen diabetes tipo 2, una de ellas no lo sabe, está sin diagnosticar. Entonces, ¿por qué? Porque la diabetes tipo 2 es asintomática. La persona tiene los síntomas pero leves y no le pone cuidado y ignora esos síntomas, y tiene ya esa azúcar alta en la sangre y no se ha hecho un buen diagnóstico. ¿Cuáles factores favorecen para que usted tenga problemas de diabetes? Entre más años tenga usted, más propenso a la diabetes. El embarazo también es un signo de diabetes, y hoy en día estamos viendo más diabetes en las embarazadas que lo que veíamos antes. Algunos medicamentos, el estrés, algunos factores hereditarios. Si usted en tu familia tiene personas con diabetes, pilas, porque usted puede padecer diabetes, y la obesidad definitivamente va de la mano con la diabetes. ¿Cómo puede saber si está predisponente también a la diabetes? Si tiene familiares cercanos con diabetes, padres, hermanos, abuelos con diabetes, y usted ya tiene más de 35 años, pilas, mándese a hacer un examen de azúcar. Si en la familia o usted tiene problemas de hipertensión, de colesterol alto y de triglicéridos altos, también está propenso a la diabetes. Y si usted es una persona sedentaria, perezosa, y fuera de eso tiene sobrepeso y obesidad, tiene también problemas de diabetes. Aquí vemos este otro nombre que llamamos a la diabesidad. ¿Por qué? Por esa asociación tan grande de la diabetes y la obesidad. No es que la obesidad se herede, lo que se heredan son los malos hábitos alimentarios. Y la obesidad es la principal causa de la actual epidemia mundial de diabetes. ¿Por qué tenemos esas altas cifras de diabetes? Porque tenemos altas cifras de sobrepeso y de obesidad. Veamos aquí, cuando una persona tiene estos síntomas: polidipsia, que tiene mucha sed; polifagia, que tiene mucha hambre; poliuria, que está orinando cada ratico; y pérdida de peso, pilas, vaya al médico y mándese a hacer un examen de azúcar, porque usted puede ser un diabético. La diabetes, como les decía, no siempre produce síntomas. A veces se le diagnostica la diabetes a una persona porque se iba a hacer una cirugía, porque le pasó un accidente, un traumatismo, una enfermedad severa, o un control de rutina, o en el embarazo,
A usted ahí le diagnosticaron la diabetes y no sabía que tenía diabetes. Veíamos cómo está muy asociado la obesidad y el sedentarismo con la diabetes. Cuando aumenta la grasa en sangre produce diabetes y también la fatiga muscular produce diabetes. Entonces, bien importante controlar la obesidad. ¿Por qué? Porque esto nos puede producir la diabetes y vemos cómo la obesidad va aumentando por esos malos hábitos alimentarios, el consumo de bebidas gaseosas, especialmente la Coca-Cola, y el consumo de comidas rápidas nos han aumentado las cifras de diabetes, el problema de sedentarismo, de que no se haga ejercicio también nos ha aumentado, y esto está haciendo que la gente se nos esté muriendo de diabetes definitivamente. Vemos cómo la diabetes nos va a complicar los ojos, los riñones, el cerebro, la circulación, y produce entonces enfermedades cardiovasculares, infartos y la muerte. Entonces estas son las complicaciones de la diabetes. ¿Y qué vamos a hacer entonces para prevenirla? Hábitos de vida saludable, comer saludablemente, hacer actividad física, tomar suficiente agua pura, sin gaseosa, sin azúcar, sino agua pura, y definitivamente la alimentación saludable y la actividad física nos van a prevenir la diabetes o no la van a controlar. Sumémosle a nuestra vida más frutas, más verduras, más ejercicio, más actividad física, y restémosle el azúcar, restémosle las grasas, restémosle la pereza, restémosles el alcohol, el cigarrillo. Así entonces vamos a tener una vida saludable, vamos a prevenir la diabetes o la vamos a controlar si la tenemos. Entonces espero que la nota de salud del día de hoy les haya aclarado este tema tan importante, y que el 14 de noviembre fue el Día Mundial de la Diabetes, para llamar la atención en toda la población de esta enfermedad, de la cual están muriendo cada 6 segundos una persona. Este fue entonces otro informe para la nota de salud de su magazine Telezapatoca, proyectando la imagen actual.